Hey, un tipo particular de silencio que sigue dolor, no del tipo vacío, no del tipo pacífico, sino del tipo pesado y deliberado que se asienta sobre alguien como la niebla. Probablemente lo hayas visto, quizás incluso lo hayas vivido. Alguien sale lastimado, traicionados, decepcionados, y en lugar de arremeter o derrumbarse, simplemente se retiran. Quédense en silencio. Y esa quietud, dice todo lo que no están diciendo en voz alta. Esto es lo que la mayoría de la gente no entiende. Cuando alguien se queda callado después de ser herido, no es porque no tengan nada que decir, y es porque tienen demasiado que decir, y nada de esto saldría bien. Su silencio no es ausencia, es desbordamiento. Es el sonido de alguien que intenta contener un océano dentro de una taza. Vivimos en un mundo que espera reacciones inmediatas. Llora si estás triste. Grita si estás enojado. Explica si estás confundidos. Pero algunas personas, cuando están heridas, hacen lo contrario. Se replegan en sí mismas, se quedan quietos. Y en esa quietud, algo profundo está sucediendo. Algo el mundo exterior rara vez llega a presenciarlo. Los psicólogos llaman a esto retraimiento emocional, pero esa frase no capta todo el significado, porque retirarse implica huir. Pero estas personas no corren, están completamente quietas, mientras todo dentro de ellas está en movimiento. Están procesando, protegiendo y, lo más importante, están eligiendo el silencio en lugar del caos. Mira, hay una psicología específica detrás de esta respuesta. No es debilidad, no es frialdad. A menudo es un comportamiento aprendido, arraigado en la supervivencia. Muchas personas que se quedan calladas cuando se sienten heridas crecieron en entornos donde expresar el dolor era arriesgado. Quizás sus sentimientos fueron ignorados. Quizás su vulnerabilidad fue utilizada en su contra. Quizás aprendieron temprano que las palabras podían ser armas y el silencio era una armadura. Así que desarrollaron un lenguaje diferente, uno hablado en la ausencia, en la distancia, en la repentina caída de energía al entrar en una habitación. Su sí silencio se convierte tanto en escudo como en declaración. Dice, estoy herido, pero no dejaré que me lastimes más. Dice, me importa demasiado como para decir algo incorrecto. Dice, nos estoy protegiendo a ambos de en lo que podría convertirme si hablo ahora mismo. Hay algo profundamente psicológico en esto. Cuando experimentamos dolor emocional, nuestro sistema nervioso entra en modo de supervivencia. Lucha, a huir o congelarse. Pero hay una cuarta respuesta, de la que no se habla lo suficiente. El cervatillo. Y más allá de eso, hay un quinto. Retírate. Retírate hacia adentro. Silencio. Hazte pequeño. Te vuelves intocable al volverte inalcanzable. Las personas que se quedan calladas cuando están heridas suelen ser personas muy sensibles, no frágiles, sensibles. Hay una diferencia. Sienten cosas a una profundidad que la mayoría de la gente no comprende. Un comentario descuidado lastima más. Una promesa rota resuena por más tiempo. Una traición reescribe capítulos enteros de su historia. Entonces, cuando el dolor llega, y siempre llega, su respuesta es proporcional a cuán profundamente lo sienten. Y
Lo que sienten es indescriptible. Esto es lo que sucede en ese silencio. Primero, llega el shock, el momento en que el dolor impacta y la mente intenta encontrarle sentido. ¿Eso hizo? ¿De verdad acaba de pasar? ¿De verdad acaban de decir eso? ¿Saben lo que han hecho? Y en esos segundos, las palabras fallan. Nada de lo que pudieras decir coincidiría con lo que sientes. Así que no dices nada. Luego viene la protección, el instinto de protegerse de más daños, porque cuando ya estás herido, la exposición se siente peligrosa. Hablar se siente como entregarle algo a alguien, otra piedra, cuando ya te han tirado una. Así que te apartas, creas distancia, no por despecho, sino por instinto de conservación. Y luego, en silencio, viene el procesamiento, un diálogo interno interminable que nadie más oye. Revives el momento, analizas las palabras, te preguntas, ¿exageré? ¿Entendí mal? ¿Estoy siendo demasiado sensible? Y a veces la respuesta es no. Este dolor es real y a veces es sí. Tal vez lo estoy cargando, viejas heridas en nuevas situaciones, pero, sea como sea, necesitas el silencio para resolverlo. Lo fascinante es que las personas que se quedan en silencio cuando se sienten heridas son a menudo las que me importa más. Parece contradictorio, ¿verdad? Si te importa, no deberías hablar arriba, no deberías luchar por la relación, la amistad, la conexión. Pero eso es exactamente por qué se callan. Se preocupan tanto que les aterra decir algo que no puedan aceptar. Atrás. Preocupan tanto que necesitan espacio para separar su dolor de su respuesta. Existe un concepto en psicología llamado regulación emocional. Es la capacidad de gestionar y responder a las experiencias emocionales de forma saludable. Y para algunas personas, el silencio es su forma de regulación. No es evasión, es pausa, es el espacio entre sentir y reaccionar, donde reside la sabiduría, porque han aprendido algo crucial. Las palabras dichas con dolor suelen generar más dolor. Silencio, aunque incómodo, rara vez empeora las cosas, pero esto es lo que les cuesta, ese silencio. Les cuesta ser comprendidos. Cuando te quedas callado, la gente llena los espacios en blanco. Asumen que no. Preocuparse, creen que ya lo superaste. Creen que tu silencio significa indiferencia, cuando en realidad significa lo contrario. Estás tan herido que ni siquiera puedes expresarlo. Estás tan afectado que necesitas retirarte para sentirte seguro de nuevo. Y esa es la tragedia de esta respuesta. Las personas que se quedan calladas cuando están heridas, a menudo sufren de maneras que nadie ve. Están llorando en habitaciones vacías. Reproducen conversaciones a las 3 de la mañana. Cargan con el peso de dolor no expresado y es agotador. Pero no pueden atreverse a hablar porque hablar se siente como vulnerabilidad y la vulnerabilidad fue lo que los lastimó en primer lugar. Aquí también hay otra capa. Muchas personas que responden al dolor con silencio han sido quemadas por expressors antes. Quizás intentaron explicar cómo se sentían y eso fue usado en su contra. Ellos quizás se abrieron y alguien los llamó dramáticos. Quizá mostraron su dolor y alguien les dijo que lo superaran. Así que aprendieron. Aprendieron que el silencio es más seguro que el habla, que la distancia es más segura que la proximidad,
que ser desconocido es más seguro que ser incomprendido. Los psicólogos han descubierto que este patrón a menudo comienza en la infancia. Los niños que crecieron en entornos donde sus emociones fueron invalidadas o castigadas aprenden a internalizarlas, sentimientos, vuelven expertos en aparentar estar bien mientras se desmoronan por dentro. Y de adultos, cuando el dolor llega, recurren a ese mismo patrón. Desaparecen emocionalmente, incluso mientras que físicamente, presente, se convierten en fantasmas en sus propias vidas. Pero el silencio, como respuesta al dolor, no es. Siempre se trata del pasado. A veces se trata del momento presente y la abrumadora sensación de sintiendo demasiado a la vez. Cuando el dolor es reciente, es crudo. No tiene filtro. Y la gente que va. Instintivamente, sabemos que las emociones crudas necesitan tiempo para sentarse antes de poder comunicarse. Claramente, no se esconden. Están recomponiendo, están esperando hasta que puede hablar desde la claridad en lugar del caos. Hay algo profundamente consciente en esto. Se necesita inteligencia emocional para reconocer cuándo estás demasiado herido para comunicarte bien. Sí se necesita madurez para elegir el silencio en lugar de decir cosas que no sientes. Y se necesita fuerza, sentarse con el propio dolor sin descargarlo inmediatamente en otra persona. Estos no son señales de debilidad, son señales de alguien que ha aprendido que no todos los sentimientos hay que decirlo en el momento en que se siente. Pero el peligro de este patrón es el aislamiento. Cuando te quedas callado constantemente, cuando te duele, empiezas a construir muros. Empiezas a... Crees que nadie lo entenderá, así que, ¿para qué molestarte en explicarlo? Te convences a ti mismo que manejar el dolor solo es fortaleza, cuando a veces es solo soledad disfrazada como independencia. Y con el tiempo, el silencio que una vez te protegió comienza a aprisionarte, porque esta es la verdad. La sanación rara vez ocurre en silencio. El crecimiento rara vez ocurre en aislamiento. Y las relaciones, las verdaderas, las que vale la pena conservar, necesitan honestidad, incluso cuando la honestidad es doloroso. Así que, aunque callarse puede ser una primera respuesta natural, quedarse callado para siempre se convierte en una elección de permanecer en el anonimato, una elección de dejar que el dolor se endurezca en la distancia. Lo que estas personas a menudo necesitan es alguien que comprenda su silencio, alguien que no empujar o fisgonear, sino simplemente sentarse con ellos en silencio. Alguien que sabe que su retirada no es rechazo, es reflexión. Algún Jung lo suficientemente paciente como para esperar hasta estar listo para hablar y lo suficientemente sabios como para no tomar su silencio como algo personal. Pero eso es raro. La mayoría de la gente interpreta el silencio como ira o desinterés. Llenan el espacio con suposiciones. Siguen adelante, pensando que el silencio, la persona ya ha seguido adelante. Y entonces, quien cayó, termina aislado, no por elección propia, sino por malentendidos. Querían tiempo, consiguieron distancia, necesitaban espacio, consiguieron abandono.
Hay cierta soledad en ser alguien que se queda callado cuando le duele. Ves a la gente expresarse su dolor en voz alta, dramáticamente, inmediatamente, y una parte de ti envidia esa libertad, la libertad de desmoronarse sin vergüenza, la libertad de exigir consuelo, la libertad de no tienes que regularte en medio de tu propio dolor. Pero eso no es lo que eres. Te plegas hacia adentro, atenúas tu luz, levas tu dolor como una piedra en el bolsillo, pesada pero oculta. Y tal vez eso esté bien. Tal vez el mundo necesite gente que sienta profundamente, pero hable con cuidado. Gente que se detienen antes de reaccionar. Personas que protegen sus palabras como otros protegen sus corazones. Pero quizás también esté bien admitir que el silencio puede ser demasiado pesado para llevarlo solo, que a veces lo más fuerte que puedes hacer es no quedarte callado, sino decir tu verdad incluso cuando te tiemble la voz, porque al final el silencio es un lenguaje, pero es uno que la mayoría de la gente no conoce cómo leer y mereces ser comprendido, no solo respetado a distancia. Tú mereces que tu dolor sea reconocido, no que se desestime. Mereces ser escuchado, aunque te lleve un tiempo encontrar las palabras. Así que a los que se quedan callados cuando están, dolor, tenlo en cuenta. Tu silencio es válido. Tu necesidad de espacio es real. La forma de procesar el dolor no es incorrecta, simplemente es diferente. Pero no dejes que tu silencio conviértete en una prisión. No dejes que tu retirada se vuelva permanente, porque la sanación ocurre en conexión, incluso cuando la conexión es lo que causó el dolor. No tienes que gritar, no tienes que para representar tu dolor, pero tienes que dejarlo salir eventualmente, en tu propio tiempo, en a tu manera, con personas que se han ganado tu confianza. Porque el dolor que llevas en silencio no desaparece, solo espera. Y cuanto más esperas, más pesado se vuelve. Quizás lo más valiente que harás en tu vida sea no quedarte callado. Quizás sea encontrar la valor para hablar después del silencio, para decir que me dolió, necesitaba espacio y ahora te necesito. Entender, no luchar, no culpar, solo ser reconocido en tu dolor en lugar de ocultarlo, porque el silencio es poderoso, pero también lo es tu voz, y mereces ser ambas el silencio, el observador y el orador honesto, el que se retira cuando es necesario y regresa cuando está listo, el que sabe que callar es sobrevivir, pero volver es vivir. Y quizás esa sea la lección. El silencio después del dolor es humano, es natural, es protectora, pero también es temporal. Una pausa, no un final. Y cuando estés lista, cuando el pintar el tormento interior se calma, regresas, hablas, te reconectas y le recuerdas al mundo y a ti mismo que nunca te habías sido realmente. Solo te estabas recuperando de la única manera que sabías, en silencio, con cuidado, completamente